Amén, amén, amén. Así puestos de pie, tomen sus Biblias, por favor, y ábranlas en el Evangelio según San Mateo. Y vamos a estudiar hoy 3 versículos más de este gran capítulo 24. Estamos prácticamente en la recta final de este evangelio, de nuestra serie de mensajes expositivos en cuanto al evangelio de San Mateo. Ya estamos en el capítulo 24. Hoy estaremos estudiando el versículo 6, 7 y 8. La semana pasada, si lo recuerdan, el pastor Joel compartió únicamente 2 versículos. Y es que al momento de compartir estos pasajes tenemos que irnos poco a poco, porque son difíciles de predicar y son difíciles también de recibir y de digerir. Entonces estamos tratando de irnos despacito, sin correr y sin prisa, para que todos podamos recibir la palabra de una forma adecuada, de una interpretación bíblica y contextual, y que no nos vayamos a ir por las ramas y que al rato estemos con ideas locas en cuanto a la venida de Cristo. Entonces el versículo 6, 7 y 8 dicen de la siguiente manera, lo leemos y dice así: ustedes van a oír, esto es Jesús hablando, por cierto, ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. ¿Les suena familiar esto? Está pasando ya, ¿no? Dice Jesús, cuidado. ¿Qué dice después? No se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación. ¿Les suena familiar también eso? Está pasando también eso. Y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre. ¿Y qué? Y miren que los terremotos han estado a la orden del día, Versículo 8. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. O sea que vamos empezando y que Dios nos agarre confesados. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Espíritu de Dios, oramos para que ilumines esta porción de las Escrituras y que podamos, Señor, realmente entender lo que tienes para cada uno de nosotros. Oramos que no sea nuestra opinión de la palabra, pero que sea tu palabra la que nos gobierne, Señor, y que podamos entenderla tal cual y como es. Te lo pedimos hoy en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar y bueno, las señales del fin. Esta es la idea principal que tengo para compartir este mensaje. Las señales del fin de la era no son un motivo de temor. O sea que cuando estudiamos profecía, no nos debe de causar temor, al contrario, nos debe de causar consuelo. Ahorita les voy a explicar por qué. Ya les hablé hace 2 semanas, que por cierto el pastor Chuy está bien, gracias por orar por él, ya está en su casa, ya lo dieron de alta. De verdad que Dios se glorificó en su vida y bueno, simplemente son las heridas y los rastros del accidente, pero ya está bien, así que gracias por orar por él. Pero bueno, la profecía no es un motivo de temor, sino de consuelo, porque confirman el regreso de Cristo Jesús por su iglesia. El reino se acerca, Cristo se acerca. Entonces, para ubicarlos en donde estamos en el capítulo 24, es la última semana de vida de Cristo Jesús, es más o menos el martes de esa semana. Y bueno, Jesús sale del templo por última vez como un hombre libre. Si ustedes recuerdan, un par de días más adelante lo van a tomar preso y lo van a juzgar y lo van a llevar a la cruz, pero bueno, todavía no llega ese momento, es porque es el martes en la semana de la pasión. Él predice la destrucción del templo y mientras caminan por el valle de Cedrón hacia Betania, los discípulos se acercan a Jesús. Estoy recapitulando capítulo 24.
Se acercan a él en privado en el Monte de los Olivos. También algunos teólogos consideran estos pasajes, capítulo 24 y 25, el discurso del Monte de los Olivos, porque ocurre en ese monte. Y le hacen a Jesús 3 preguntas que Mateo registra, aunque Lucas registra una 4ª pregunta, y aunque Jesús responde una 5ª pregunta que no le preguntaron. Ya los hice bolas, ¿verdad? Mateo registra 3 preguntas, Lucas registra una pregunta más que se parece mucho a la pregunta 1, pero Jesús les da una respuesta a una pregunta que ellos no le preguntan. Entonces las preguntas, para ponerlas en orden, se verían más o menos así, y si me las pueden poner por favor en la pantalla, por ahí deben de estar. Primera pregunta es: ¿cuándo será destruido el templo? Esto es en el versículo 3 del capítulo 24. La primera pregunta que los discípulos hacen es: ¿cuándo será destruido el templo? Lucas añade el detalle, y por eso la clasifiqué como 1A, porque se parece mucho a la pregunta 1, pero el énfasis de Lucas es el siguiente: ¿qué señal mostrará que la destrucción del templo está por suceder? Se parece mucho a la pregunta 1, que es ¿cuándo será destruido el templo? Entonces por eso yo la considero 1A, pero en realidad ya son 2 preguntas. Pregunta número 2 que Mateo sí registra es: ¿cuándo será la señal de tu venida? Y pregunta número 3, ¿cuál será la señal del fin de la qué? Era, del fin de la era. Y ahorita les tengo que explicar qué es una era, para poder entender bien el contexto de lo que Jesús está a punto de responder. Hace 2 semanas yo les dije que Jesús no responde en el mismo orden que le hacen las preguntas, porque Él es Dios y Él puede responder como Él quiere responder. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a estudiar hoy, porque este pasaje cubre la respuesta a la pregunta que no se le formula a Jesús, y cubre la respuesta a la pregunta 3, ¿cuál será la señal del fin de la era? Y la pregunta que no está aquí, pero es la pregunta, la respuesta 5 sin pregunta, porque Jesús les dice: estas son las que no son señales. Estas no son señales. Los discípulos nunca preguntaron: dinos cuáles son las que no son señales. Sin embargo, Jesús sí les contesta esa no pregunta, pero les da la respuesta. Lo que no son señales es esto y esto y esto y esto y esto. ¿Y cuáles son las señales del fin de la era? Eso es lo que esta predicación, este mensaje cubre. Así que lo primero es lo que no es una señal del fin. Una vez más, el pastor Joel la semana pasada predicó capítulo 24, versículos 4 y 5, donde dice: muchos vendrán diciendo: yo soy el Cristo. Jesús dijo, aunque no le preguntaron, eso no es señal antes del fin. Yo soy el Cristo, yo soy Él. Y Jesús dijo: y estos falsos van a engañar a muchos. Así que, ojo, iglesia, que ustedes no sean engañados por tantos que se van a levantar diciendo: yo soy el Cristo. Estas afirmaciones simplemente son falsas. Porque cuando Jesús regrese verdaderamente, porque si tú te preguntas, entonces, ¿cómo saber cuando Cristo venga? Cuando sea el bueno, cuando sea el verdadero. Bueno, cuando Cristo regrese verdaderamente, nadie tendrá que preguntar, porque dice la Biblia que todo ojo le verá, y la iglesia, tú y yo, vendremos con Él. De acuerdo al libro del Apocalipsis. Una nota importante que debo mencionar en este punto es que
Los falsificadores se enfocan específicamente en Cristo. Si pones atención, nadie se levanta y dice, yo soy Mahoma, que reencarnó, que estoy otra vez aquí. Yo soy Confucio, o yo soy Buda. Nadie se levanta afirmando ser uno de los otros líderes falsos religiosos que se ha levantado a través de la historia. Nadie dice eso. Todos dicen soy Cristo. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe quién es el verdadero Dios. Y no pierde tiempo en estar mencionando a estos falsos. Se enfoca en el verdadero rey que viene a gobernar este mundo. Así que la respuesta que Jesús les da a una pregunta que no fue formulada es: estas no son las señales. Ahora, lo que sí son señales es lo que vamos a ver, que cubre la pregunta número 3. ¿Cuáles son las señales? Nos pones una vez más la pregunta, por favor, pregunta 3. ¿Cuál será la señal del fin de una era? Vamos a estudiar entonces qué quiere decir una era para poder entender bien la respuesta que Jesús les da. Vamos a entender lo que es la era. Una era básicamente es un periodo de tiempo largo, pero finito. O sea, se va a acabar ese tiempo, ese periodo de tiempo que se llama era, en la historia humana que Dios establece para cumplir sus propósitos en su creación. ¿Estamos claros? Una era es un tiempo largo de tiempo que Dios ha establecido en su soberanía, que tiene un principio, ya tuvo un principio. Esta era tiene un principio, y ahorita les voy a decir cuándo empezó esta era, porque la Biblia nos dice cuándo empezó esta era, y cuándo va a terminar, no lo sabemos, pero vamos a saber y darnos cuenta por las señales que vendrán. Y esa es la idea de poder estudiar profecía. Según la profecía de Daniel, esta era en la cual estamos viviendo tú y yo, y vivió tu abuelita y tu tatarabuelita y toda la gente que haya vivido desde el 605 antes de Cristo. Estamos hablando de un chorronal de años. Los babilonios llegaron a Jerusalén y la tomaron, la conquistaron, y desde entonces Israel no ha tenido paz en su nación. Jesús, si tú recuerdas, le llamó a esta era desde el 605 para acá la era de los gentiles. Y Daniel nos enseña que habría 4 imperios que vendrían a tomar cautivo a Israel y que Israel nunca más tendría paz en su nación. ¿Por qué creen que hay tanto conflicto en Israel siempre? Porque estaba profetizado desde Daniel. Y estamos viviendo en esta era, la misma era que vivió Jesús, que vivieron los discípulos, porque fue desde el 605 hasta acá. ¿Cuándo terminará esta era? Después de las señales que Jesús nos indica que hay que estar atentos. Después de que termine esta era, ¿qué sigue? El reino de Dios. Así es como van los acontecimientos. Entonces, las señales yo las veo y me ayudan a mí a entenderlas de la siguiente manera. Si tú has ido a algún concierto, alguna obra de teatro, cuando hay un intermedio en la obra, te vas y vas al baño o te estiras o lo que estés haciendo, y ya cuando va a empezar la segunda parte de la obra o del concierto, normalmente en algunos lugares mueven las luces, ¿no? Hacen así, las apagan y las prenden, o incluso hasta avisan. A ver, por favor, todos acérquense, ya vamos a comenzar. Y bueno, ya sabes, ok, ya va a comenzar. Hay avisos de que ya va a comenzar la segunda parte de la obra. Las señales son más o menos así. Es ese intermedio y ese subir y bajar las luces, ese avisar, ya viene lo bueno, ¿eh? Abróchense el cinturón de seguridad porque el reino de Dios viene después de estas señales. Vámonos una vez más al capítulo 24, versículos 6 y 7 y 8 una vez más. Ustedes, estas son las señales,
ustedes van a oír, en primer lugar, de guerras y rumores de guerras. Ok, estas son las señales del fin de esta era. Fue lo que preguntaron los discípulos. En los días de Jesús, una cosa que tengo que compartir también, en los días de Jesús, los rabinos usaban esta frase para describir una guerra sin precedentes. ¿Qué quiere decir eso? Una guerra como nunca antes se había visto. Porque obviamente hasta esta época de Jesús había habido guerras, ¿no es cierto? Toda la historia de la humanidad siempre ha habido conflictos bélicos y ha habido guerras. Pero esta guerra que los rabinos se referían y a la que Jesús se está refiriendo es una guerra de una magnitud que nunca antes se había visto en ninguna época y que la generación de Jesús tampoco nunca vio. Es una guerra diferente, porque como tú y yo sabemos, hay guerras en este momento mientras estamos hablando en varias partes del mundo. Una nación se ha levantado contra otra nación, un reino contra otro reino. Este país incluso está amenazando a otros de guerra si no se calman o si no cumplen los requisitos que se les está pidiendo, los rumores de guerra. Eso va a seguir existiendo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo pecador y todos somos pecadores y el origen de todo el mal es el pecado. Entonces, mientras haya seres humanos, va a haber pecado y mientras haya pecado, seguirá habiendo guerras. Y Jesús dijo, los rumores que escuchen, y si es nación contra nación, no se alarmen, todavía no es el fin. Ahora, la guerra que Jesús se refería era una guerra sin precedentes, no se había vivido todavía, y de hecho no se vivió esa clase de guerra, ¿saben hasta cuándo? Hasta el siglo XX. Y para ser más exactos, 1914, con lo que todos conocemos como la Primera Guerra Mundial. Esa clase de guerra involucró de 10 naciones que estuvieron involucradas en esto, 9 de ellas pelearon en esta guerra. Algunos directamente enviando soldados, otros produciendo armamento, otros produciendo todo tipo de suplementos y artículos y cosas para la guerra, pero fue una guerra sin precedentes. Nunca se había vivido una guerra mundial. Europa empezó en esta guerra y después de ahí se empezaron a involucrar otros países. Esa es la clase de guerra que Jesús está refiriéndose. Entonces, de hecho, si ustedes han estudiado un poco de historia, los historiadores llamaron a la Primera Guerra Mundial por su importancia y su devastación y lo horrible que estuvo, la llamaron la guerra que terminaría con todas las guerras. ¿Pero qué creen? ¿Que nada más les duró el gusto 2 décadas? Porque después de 20 años de la Primera Guerra Mundial, ¿qué creen que ocurrió? La Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial fue aún más grande, aún mayor, con aproximadamente el 95% de las naciones del mundo involucradas en esta guerra, cumpliendo así el patrón de dolores, dice el versículo 8, si van conmigo al 24:8. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Nuestra Biblia, Nueva Biblia de las Américas, no incluye la palabra, pero en la Biblia en inglés dice dolores de parto. Son dolores de parto. Entonces, obviamente, las guerras mundiales entran dentro de la categoría de las verdaderas señales que debemos de estar atentos, de las señales antes del fin de esta era. Entonces, estas guerras mundiales fueron más, la segunda fue mayor, 95% de las naciones fueron involucradas y cumple así el patrón de dolores de parto que aumentan en severidad. Ahora, versículo 8 dice dolores de parto. Vamos a entender entonces cómo
déjenme darles herramientas para que ustedes mismos puedan leer las señales que estamos viendo en el mundo. Y Jesús nos dice cómo las podemos leer a través de este versículo. Esto es solo el comienzo de dolores de parto. Los que hemos sido papás, Dios nos ha dado la bendición de tener 4 hijos. Tuve la oportunidad y la bendición también de estar con mi esposa en el nacimiento de cada uno de mis hijos, ahí en el hospital. No hice nada, ¿verdad? Pero ahí estaba yo con ella, tomándole de la mano. Ella me decía, a ver, dame tu mano, y yo le daba la mano y me la dejaba toda dormida. Acababa yo así como desmayándome del apretón que me ponía. Los que han tenido bebés saben que así es. Los que han sido papás y han estado en mi lugar de tomarle la mano a la esposa al momento de nacer, uno siente que le arrancan a uno la mano. Entonces, déjenme darles algunas características de los partos, porque tenemos que entender cómo es un parto y un nacimiento, porque Jesús utilizó esa analogía o esa ilustración para que nosotros podamos leer las verdaderas señales antes del fin de la era. En primer lugar, los partos son dolorosos. ¿Cuántas mamás dicen amén? Los partos duelen, son dolorosos, y es parte de la maldición desde Génesis, ¿no? Con dolores de parto concebirás a tus hijos. Entonces los dolores son señales que interrumpen la vida normal. Una mamá con dolores de parto no es una mujer normal. La vida no puede continuar en la normalidad. No es de que te va a decir, ay, déjame hacerte tus frijolitos que tanto te encantan. Cuando tiene dolores de parto, no, hombre, escóndase y sálvese quien pueda. O sea, se transforma esa mujer. La vida no puede continuar igual. No es de que va a decir, ay, voy a agarrar mi escoba y me voy a poner a barrer, a hacer mi quehacer. Si está con dolores de parto, no puede hacer eso. Y ustedes que han tenido bebés, mujeres, saben que eso es verdad. La vida no puede seguir siendo normal cuando hay dolores de parto. Las verdaderas señales van a ser tan dolorosas que la vida del ser humano no puede ser normal. Nos va a interrumpir el vivir normal. Todo el día y la semana vamos a estar inquietos, algo está pasando, algo está sucediendo porque estamos con esos dolores de parto. Hemos sentido de repente cositas así medio ñáñaras, ¿no? Mi pueblo se dice ñáñaras, o como que da medio miedito por ciertos eventos que han pasado, pero nada frecuente así como un dolor de parto, así tan doloroso como eso. Pues en primer lugar son dolorosos. Tengo varias características de un parto, porque soy experto en partos, he estado en 4. Bueno, no soy experto, pero en base a esos recuerdos que tengo. Número 2, son sutiles al principio. Recuerdo cuando íbamos a tener a nuestro primer hijo, a Rico, fuimos al hospital varias veces porque mi esposa me dijo, ay, me da, ay, que me da, ay, que se me sale. Ahí vamos al hospital. Y seguro les ha pasado a las mamás primerizas, generalmente les pasa eso, que son falsa alarma, ¿no? Uno llega al hospital y uno viene nervioso y uno no sabe qué esperar y qué va a pasar, y voy a tener un hijo, voy a ser papá, y fírmele aquí, pásele por acá y pónganse esta bata, y usted, señor, párese aquí, y uno está que no sabe ni qué hacer. ¿Para qué? Como dice aquella bonita alabanza, ¿y todo para qué? Para que nos regresaran. Nos decían, no, señora, usted todavía no está lista. Oiga, pero siento así, sí, ya está. No, todavía no es tiempo. Váyase a la casa. Ahí vamos a la casa. ¿Les ha pasado a algunos de ustedes con su primer bebé o segundo? No sé. Nos pasó eso como 2, 3 veces, no recuerdo ahorita, pero sí fueron varias veces que fuimos al hospital y ahí vamos de RTH. No, también no están listos, ni inventen. Así casi vamos a decir, no inventen, váyanse para la casa, ¿qué hacen aquí? De verdad, así lo regresan a uno del hospital, ¿no? Bueno, en aquella época, no sé ahora, ¿no? Tal vez ahora las cosas han cambiado. Pero son sutiles al principio. Las primeras contracciones pueden pasar aún desapercibidas o hasta ser ignoradas. Sí, señora, tiene contracciones, pero pues aguántese, todavía no está lista. Igual las señales, puede que estén pasando ya, y hemos visto algunas, pero no son definitivas como para dar a luz.
como para que Cristo venga. ¿Están entendiendo cómo debemos leer las señales antes del fin de esta era? Gente se alarma y hay un evento y un conflicto. La gente me pregunta: oiga, pastor, ¿ya supo lo que pasó en Israel? ¿Ya viene Cristo? ¡Ay, ya se va a acabar todo eso! Se acaba el mundo. No, cálmense, todavía no. Todavía no. Gente escribe libros y la profecía y este evento, el cuerno de la bestia y no sé qué, y el cuerno pequeñito de Daniel y que no sé qué, y escriben libros. Uy, la gente le encanta leer este tipo de libros. Jesús dijo: cálmense, esos no son las señales. Todavía no es tiempo. Deben de ser dolorosas. Van a ser sutiles al principio. Número 3, son crecientes en severidad. Cada vez son más frecuentes, más seguidas y más intensas. Yo no sé cómo se siente una contracción, pero me imagino al ver a mi esposa sufrir y estar y agarrándome y apretándome. O sea, me imagino que se ha de sentir horrible. Más cuando ya viene el tiempo y el momento de que el chamaco salga. Debe de ser, o sea, un dolor indescriptible. Así deben ser las señales antes del fin de la era. Cada ola golpea más fuerte que la anterior. Y que si ayer tembló a 7.7, mañana, ¿qué creen? Va a temblar a 8. Y que si mañana tembló a 8, el otro es de 10. O sea, pero debe de ser frecuente, como si fuera una contracción. Y otra vez, ahorita los temblores ya han sido casi como contracciones, o sea, seguiditos. Vayan, por ejemplo, a la página web de los Estados Unidos, de donde se registran los temblores, y ahí van a ver cuántos temblores ha habido. Y ahorita vamos a llegar a esa parte. Número, ¿en qué vamos? Bueno, en la que vayamos, la otra es crecientes en frecuencia. Las señales se acercan cada vez más conforme se aproxima el fin o conforme el bebé va a nacer. ¿No es cierto? Ya para con nuestro segundo bebé, ya más o menos sabíamos cuándo no ir, porque mi esposa dijo: no, estoy sintiendo que como la otra vez se me hace que nos van a rechazar. Y no fuimos. Que de hecho nunca fuimos al doctor. Mi esposa nunca fue al doctor con nuestro segundo hijo, Joel. Por eso Joel es como es. Después de pagar a Rico, nos quedamos mega pobres y dijimos: otra vez volver a pagar tanto dinero. Dijimos: no, mejor nos ahorramos el dinerito y nos cuidamos mucho, oramos mucho y creemos al Señor, que no lo recomiendo, pero eso fue lo que hicimos nosotros. Eso fue lo que nos tocó hacer y no hicimos nada, no fuimos nunca al doctor, hasta que llegó el día del nacimiento. Pero supimos por las contracciones. Es tiempo de que nazca el bebé, porque ya habían cumplido estos requisitos, habían sido dolorosas, habían crecido en severidad, fueron sutiles al principio, pero ya eran crecientes en frecuencia. Y que más, un parto tiene propósito. Todo este dolor sería en vano si al final del parto te dicen: ¿saben qué? No pasó nada, no hay nada. Pero todo ese dolor y sufrimiento y nervio y todo lo que se vive ahí, la gratificación de eso es poder ver a ese pequeño alien en sus brazos, con sus ojos todos hinchados, su cabeza toda alargada, todo deforme, y lo ves y dices, y la mamá: ¡ay, qué hermoso bebé! Lo besa y lo abraza, y tú como papá llegas y dices: ¡ay, me lo cambiaron o qué! Porque no se parece ni a mí, ni a ella, ni a nadie. Pero la mamá está bueno, al menos yo recuerdo, mi esposa estaba con una alegría, se le había olvidado todo lo demás. Los doctores por allá seguían haciendo no sé qué tanto en ella, pero ella abrazando a su bebé y beso y beso. Y yo así como que: oiga, doctor, tengo una pregunta. ¿Esto es normal?
Ya después se componen, gracias a Dios, ¿verdad? Pero bueno, ya después uno se va con su bebé a casa y uno dice, valió la pena todo esto. ¿Saben qué? Igual las señales antes del fin tienen un propósito de Dios. El parto termina en nacimiento y las señales terminan con un nuevo reino de Dios. No con un sufrimiento sin sentido. Hay sufrimiento, pero al final el reino de Dios estará entre nosotros. Amén, amén. Si le vas a aplaudir al Señor, apláudele con todo tu corazón. Muy bien. Entonces ya cubrimos que iba a haber guerras, pero guerras a nivel mundial y con más frecuencia y cada vez más grandes. Después Jesús habla en el versículo, regresemos al versículo 6, ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino en diferentes lugares. Ya cubrimos todo eso. ¿Y habrá qué? ¿Habrá qué? Hambres. Habrá hambres. Esto está en el versículo 7. Y habrá hambre. Muy bien. Hambre. Esto va a ser hambre en diversos lugares. Esta hambre indica no en los lugares donde todos sabemos que hay hambre. No en esos lugares donde tu mamá o tú como papá amenazabas a tus hijos y les decías, hay tantos niños muriéndose de hambre y tú no quieres comer tu comida. Sabemos que hay hambre en el mundo. Y hemos amenazado a nuestros hijos que se van a poner así como esos niños de allá, si no se comen su comida. Estamos hablando de un hambre sin precedente una vez más. ¿Recuerda los partos? ¿Señales de parto? O sea, el que haya hambre ahorita no significa que ya Cristo viene mañana. Esta hambre indica que el hambre pasa a afectar no solamente regiones aisladas, pero empieza a afectar a personas en todas partes. Incluso en lugares que antes se consideraban seguros. Incluso aquí en Estados Unidos, que es gracias a Dios porque nos tiene viviendo aquí. Oye, aquí vivimos en el país de la abundancia. ¿Quieres una hamburguesa? Es una señora hamburguesa. ¿Quieres un hot dog? Es un señor hot dog. Y no nada más un hot dog. Hay 10 clases de hot dog para que escojas. Ya se antojó uno. Con una coca. Y unos chetos, de esos picosos. Ahí sí se los pones ahí en el hot dog para que cuando lo muerdas cruja. Bueno, llegará el momento en que no va a haber ni chetos, ni hot dogs en esta nación. Y tú puedes pensar, ¿cuándo se va a acabar la comida aquí en este país? Se va a acabar. Y habrá hambres. Cuando eso ocurra, tú ya sabes qué está pasando. Incluso naciones industrializadas, vuelvo a repetir, comienzan a sentir escasez de alimentos en el día de hoy. Los precios, ¿qué tal? ¿Se acuerdan hace unos meses cómo estábamos con la compra de huevo? Hombre, era de ricos comer un desayuno. Gracias a Dios ahorita ya se estabilizó, ¿no? Pero eso es una pequeñita muestra de lo que vendrá más adelante. Recuerda, deben de ser más frecuentes, más dolorosas, más constantes, porque ya viene el nacimiento. Así que por lo que está pasando ahorita no te espantes, no te alarmes. Solamente es como una preparación de lo que vendrá después. Como con los dolores de parto, estas señales comienza sutilmente y se vuelve más severa y frecuente con el tiempo. A mí se me hacía bien interesante y no sé de ustedes, pero ¿se acuerdan cuando andábamos en la época del COVID? De todos los productos que se pudieron haber acabado en las tiendas, lo que se acababa era el papel del baño. Dije, el papel de todo lo que se podía haber acabado en la tienda, todo el mundo buscando papel del baño.
Dije, ¿qué será tan esencial el papel? Digo, bueno, todos los necesitamos, ¿verdad? Pero así como para estar desesperados y comprar rollos y rollos y que en ninguna tienda había, eso habla de qué calidad de personas somos, ¿no? En vez de que se acabara, no sé, el huevo, las verduras o algo más esencial, ¿no? El papel del baño. ¡Wow! Bueno, vendrán esos tiempos y más fuertes, ¿eh? Y más graves y más difíciles. Ya los estoy espantando a todos, se me quedan viendo así como, mamá. Sigamos. Versículo 7. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. La actividad sísmica se mide de una manera científica. Hoy ya existen alarmas, incluso en los teléfonos. En diversos países les mandan avisar cuando viene una actividad sísmica y la gente tiene oportunidad de salir de sus casas. Pero lo que hace de esta señal, en particular los terremotos, como algo especialmente verificable con el tiempo. Los datos a largo plazo muestran que ha habido un aumento en los terremotos de alta intensidad en las últimas décadas. Hace rato les decía, pueden ir al Servicio Sismológico de los Estados Unidos y ver cuántos sismos ha habido tan solo en esta nación. Y se van a sorprender de cuántos temblores ha habido en los Estados Unidos. De los que no sabemos, porque obviamente de los que sabemos en las noticias son los grandes. Pero ha habido muchos más pequeños y cada vez la tierra se está sacudiendo más. Por eso creí pertinente leer hoy el Salmo 46, porque ahí dice que aunque la tierra tiemble, hay que estar firmes en el Señor. Que la tierra está temblando, la tierra se está moviendo. Y Jesús dijo que esto aumentaría. Así que esto no es algo nuevo, Jesús lo dijo. Algunas regiones históricamente estables, donde se supone que nunca iba a temblar, han mostrado incrementos inexplicables en esta actividad sísmica. Los temblores ahora, de acuerdo a los expertos, son diferentes, porque antes la actividad sísmica era en la superficie, pero ahora dicen que son como bombas nucleares que explotan en las profundidades de la tierra, y las radiaciones, es como si cuando uno avienta una piedra en el agua y se empieza a hacer una onda así, ¿no? Dicen que así han sido los últimos temblores, como que la tierra explota por el centro y avienta esa potencia y la tierra por eso es sacudida de maneras violentas. Y eso se puede medir fácilmente. Y una cosa más que Mateo no nos dice, pero que también es una señal antes del fin, nos las dice Lucas. Lucas en el capítulo 21, versículo 11, y ese pasaje no lo tengo allá, no está ahí, para que no andes, ¿dónde está? No lo puse. Pero Lucas 21, 11 añade otra señal, y es la pestilencia. La pestilencia. ¿Qué es esto? Bueno, son brotes de enfermedades generalizadas en diversos lugares. Son epidemias, y creo que ya todos sabemos lo que es una epidemia, ya atravesamos una epidemia global, y no son solamente algo que ocurre localmente. Todos los días los que hacen las noticias, los de Telemundo, Univisión, todas esas personas andan buscando una epidemia por todos lados, un virus por todos, para tener algo que decir. Y ahí andamos todos, ay, ¿ya oíste que ahí viene el nuevo virus? No se alarme, no se turben, no se desconcentren. O sea, si diario están las epidemias en el mundo, ahí sí, esa sí es una buena. Pero si es una aquí y otra allá, y que la lechuga ya tiene no sé qué, y que ahora los chiles jalapeños no sé qué tienen, y que ahora los tacos de Taco Bell no sé qué, eso no es una verdadera señal. Las pestilencias son a nivel mundial,
No es algo significativo de manera aislada, pero sí lo es cuando converge con la guerra, o sea, se combina. Cuando esto se combina con guerra, con hambre y con terremotos, ahí sí, muchachos, agárrense, la cosa se pone buena. Respiren profundo, porque la profecía, miren, la profecía no es para espantar. Si cuando tú lees profecía te espantas, la estás leyendo mal. Una de dos, o la estás leyendo mal y por eso te espantas, o número dos, estás viviendo en pecado. Porque sabes que si Cristo viene hoy, así como andas, quién sabe. O andamos, dijo el otro, para que no digan que es nomás de aquí para allá. Imagínate que Cristo viene acabando, en cuanto digamos en el nombre de Jesús, amén, y pum, se nos aparece. ¿Estarían listos? Él va a llegar como un ladrón en la noche. Por eso el que anda en santidad, no estoy hablando de perfección, el que anda en santidad, el que anda en comunión con Cristo, el que pasa tiempo en lectura de la Biblia, en oración, que asiste a la iglesia con regularidad, que vive una vida piadosa, ese, en vez de espantarse cuando ve profecía, ¿saben qué? Se anima, se alegra y dice: yo no sé de ustedes, pero yo ya me voy a casa, yo ya me voy. Pablo en 1 Corintios capítulo 4 versículo 18 nos dice que nos debemos de animar los unos a los otros con las palabras proféticas, o sea, con esto. Y yo te dije hace 2 semanas que si tu hermano anda espantado por las noticias, número 1, dile: ya no veas Telemundo ni Univisión, porque son rechismos, puro chisme. Dale 2, 3 cachetadas guajoloteras. No, mejor no les des 2, 3 cachetadas guajoloteras. Nada más dile: hermano, no veas ya las noticias, mejor ponte a leer la Biblia. ¿Vamos, las noticias qué? Nada más andan buscando la nota para hacer escándalo. 1 Tesalonicenses 4:18. Y esto es el porqué detrás de este pasaje. Pablo nos ordena específicamente, explícitamente a los creyentes a consolarnos los unos a los otros con esta enseñanza. La profecía se nos fue dada para animar, no para inquietar. El caos que vemos en el mundo no es aleatorio, o sea, no es random, ni carece de sentido. Es una señal de que la solución, o sea, el reino de Dios está por venir. El problema de raíz, vuelvo a repetir, es el pecado, y solo el regreso de Cristo lo va a resolver por completo. Las señales apuntan directamente a la esperanza. Así como las contracciones apuntan al nacimiento de un hijo, las señales antes del fin apuntan a Cristo, a su venida y a su reino establecido en esta tierra. Así que déjenme decirles algo ya para terminar. Nosotros, los que estamos hoy aquí, vivitos y coleando, podríamos estar entre las generaciones privilegiadas que presencien estas señales antes del fin. Pero eso sí, que Dios nos agarre, pero mega confesados, que no todos aguantarán. Y por eso nosotros, como sus pastores, debemos advertirles de lo que dice la palabra. No, yo no creo esas cosas, eso es de fantasía. Pues aunque no las creas, la Biblia es la palabra de Dios y se va a cumplir. Estudiar la profecía es una bendición. No es algo que se deba evitar como algunos argumentan. No estudies profecía, porque si estudias profecía te vas a volver loco.
tenemos que estudiar profecía. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Por eso tenemos que pedir la iluminación del Espíritu para poder interpretarla correctamente. Que ha habido cada interpretación que hay, híjole. La Biblia es 40% profecía. Debemos estudiar profecía. Por eso Pablo nos dice: consuélense los unos a los otros con estas palabras. Estas palabras que son profecía. De hecho, el último versículo de Apocalipsis que dice: esta es la profecía de la palabra de Dios. Cualquiera que le añada o le quite será cortado del libro de la vida. Este es un libro profético y tenemos que estudiarlo. Así que, ¿cuál es mi llamado para cada uno de ustedes? En primer lugar, hay que aprender a reconocer las señales. Espero que hoy hayan tenido herramientas, les haya proporcionado herramientas para poder discernir entre lo que tiene que seguir ocurriendo y en lo que son las verdaderas señales antes de la era. Que no las teman, no tengan temor, y que las usen esta semana para consolar a alguien más. Si tú conoces a alguien que últimamente ha estado turbado, preocupado, nervioso por lo que está ocurriendo en el mundo, dile: Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y consolémonos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Vamos a continuar exaltando el nombre del Señor a través de la alabanza, pero antes hagamos una oración y recuerda que esta es tu oportunidad para responder a este mensaje, responder a Dios a este mensaje, orando en adoración. Y si requieres oración, vamos a estar ahí atrás, orando por quien la necesite o por quien desee que oremos por ellos. Cierra tus ojos, Padre Celestial. Damos gracias porque tu palabra es muy clara, muy, muy clara. Hay que pedir solamente esa iluminación de tu Espíritu para poderla entender, desempacarla de una manera bíblica, porque la Biblia se explica por sí misma. No es necesario recurrir a otras fuentes o a otros recursos, porque la misma Biblia contiene todo el poder de Dios para hacernos entender y cambiar, para retener la palabra viva y eficaz, para desafiarnos, retarnos, para hacernos vivir de una manera piadosa delante de ti, Señor, y para poder estar listos también para cuando estas señales empiecen a aumentar, empiecen a ser más dolorosas, empiecen a ser más frecuentes. Nos alegremos y digamos: nuestro Rey viene pronto. Y Señor, si nos toca el privilegio de ser parte de esa generación, ayúdanos a mantenernos firmes en la fe y a darte gloria y a darte honra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sigamos cantando, vamos a estar ahí atrás si alguien necesita.